Buenos días. El don de la oportunidad, que algunas veces suele ser escaso, me lleva a que a esta hora haya más necesidad y más interés en ir a comer rápidamente para poder viajar que en escucharme a mí. Por tanto voy a tratar de ser muy breve. Yo tenía pensado realmente una larga exposición porque estamos primero ante un hecho sumamente importante, que es una declaración de unidad. Después veremos cómo se concreta, pero por lo menos hay un paso importante de voluntad unitaria que viene siendo reclamada por el movimiento y por todos los sectores de hace mucho. Así que desde ese punto de vista voy a tratar lo mismo de ser, repito, muy breve. Tenía pensado hacer una exposición realmente un poco extensa y sólida. Tendremos oportunidad seguramente de encontrarnos de nuevo en algún momento y vamos a poder trabajar o poder decirles un poco cómo veo yo esto. Dentro de esto sí que por ahí alguna reflexión vale. Nosotros en el año 2014, que sucedió, perdón, en el año 2004, que supone 10 años con el día de hoy, con el 2014, yo asumí en el mes de agosto y en el mes de diciembre hicimos la primera actividad colectiva en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se dispusieron 15 millones de pesos, que en aquel momento eran alrededor de 5 millones de dólares, para coejecutar con el movimiento cooperativo y mutual. Participaron las 3 confederaciones en este caso y las organizaciones del movimiento cooperativo también, y otras federaciones de mutuales que no estaban en ese momento incluidas en las 3 confederaciones. Coejecutar no es lo mismo que coelaborar. Coelaborar es decir, bueno, queremos gastar en esto, después lo gasta el Estado. Aquí, desde hace 10 años, se está ejecutando presupuesto a través del trabajo material y de la acción material y recibiendo una remuneración por esa participación a través, digo, de las propias organizaciones cooperativas y mutuales. Y de esa cantidad en aquel momento muy importante, porque era la primera vez en la historia que se coejecutaba el presupuesto, hasta hoy hemos avanzado mucho más que la participación de la mujer, mucho más que el crecimiento de las actividades, mucho más que el crecimiento en la participación presupuestaria, en la coejecución presupuestaria por parte de federaciones y confederaciones, ha sido, reitero, multiplicada por 10. Esta vocación, esta decisión, tenía que ver con un documento que firmamos ese día, que se llamaba Compromiso por la Economía Solidaria, y que establecía una estrategia que fue consecuencia directa de escuchar a todos, por mi parte en esos 3 o 4 meses, tener un intensísimo trabajo con un directorio donde había mayoría del movimiento mutual y cooperativo. Por aquí está todavía Gavino, algunos de los pocos directores que en aquella época participaban, y por supuesto los directores del Estado que también estaban participando. Y en ese directorio, trabajando día y noche en esos 3 meses, realmente elaboramos una especie de representación del proyecto del sector, paso a paso. Es un documento que está disponible, que por ahí no es malo de vez en cuando recordar, porque preveíamos una gran parte de los resultados que en estos 10 años de trabajo hemos conseguido. Y uno de los resultados era un proceso avanzado de integración gremial y también de integración económica del movimiento cooperativo y mutual. De integración horizontal y vertical, no solo en compartimentos estancos de mutuales y de cooperativas, sino fundamentalmente tomar el concepto de economía solidaria como unificador de las 2 formas donde la voluntad jurídica de la persona cooperativa, de la persona mutual, la voluntad jurídica se constituye por un voto cada uno.
¿no? Y no por un voto de capital, que es realmente lo que determina, lo que separa definitivamente las cooperativas y las mutuales de otras formas societarias donde lo determina el capital, o en el caso de la fundación lo determina un fundador, que a partir de lo cual esa voluntad jurídica es monopólica por parte de ese fundador. En el caso de las cooperativas y mutuales, cada uno de los asociados constituye y conforma la voluntad la voluntad jurídica, la voluntad de esa persona, la capacidad de decisión de esa persona. Decía que eso fue en diciembre del 2022, diciembre del 2004. En el año 2005 se celebró el Día del Cooperativismo en Sunchales, Santa Fe. Ligó 2 veces ese año, perdón, 2 años seguidos. El Día del Cooperativismo en Santa Fe, y después, en 2006, el Día del Mutualismo en Rosario. Perdón, en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, en Sunchales. Y allí en Sunchales, en el 2005, se acordó organizar y firmar lo que llamamos el Consenso de Sunchales. Fue a propuesta también en Sunchales estaban presentes todas las organizaciones cooperativas y mutuales, y estuvo el gobernador, que hizo un planteo muy comprensivo de toda la experiencia del movimiento cooperativo mutual de su provincia. A partir de ahí lo planteó el presidente de Cooperar en aquel momento, esto está expresando un consenso que no solo abarca cooperativas y mutuales, sino que abarca a las políticas públicas. Como me tocaba cerrar, porque no por otra causa, que el gobernador se iba antes por razón del protocolo, me tocó cerrar y me tocó aprovechar justamente esa propuesta de consenso, que se basaba, entre otras cosas, en una situación defensiva. Estábamos hablando del 2004-2005, donde todavía las consecuencias de la irrestricta aplicación del Consenso de Washington, la irrestricta aplicación como mejores alumnos del mundo, de Argentina habíamos sido los mejores alumnos del mundo para aplicar los principios neoliberales hasta sus últimas consecuencias, aplicar el Consenso de Washington hasta sus últimas consecuencias, se planteaba la necesidad de defendernos de ese consenso. Y yo planteé, bueno, llamémosle Consenso de Sunchales, firmemos el año que viene. Ahí en ese momento estábamos llevando en mano la ley de capitalidad a Sunchales, la ley de capitalidad del cooperativismo argentino. Y le decíamos, estaba el diputado Giorgetti, que había sido uno de los promotores, y le decíamos, bueno, muy bien, Sunchales tiene que convocar al año que viene para el Día del Cooperativismo y firmemos este consenso, que tiene que ser un pacto entre el Estado y las organizaciones sociales, económicas y productivas del cooperativismo y mutualismo, para proponernos desarrollar toda una serie de políticas públicas. Y tenía que ver, y también lo recordé ese día, en una definición del 25 de mayo de 2003 de Néstor Carlos Kirchner, cuando asumió la presidencia, que aparte de señalar que los principios no lo iba a dejar en la puerta de la Casa Rosada, aclaró expresamente que para el cooperativismo y el mutualismo, que para la economía solidaria, tenía que convertirse esa promoción tenía que convertirse no en una política del gobierno, no en una política privada de un determinado gobierno, sino convertirse en una política de Estado. Y entonces, a partir de eso dijimos, muy bien, aceptemos ese desafío, INAES y Movimiento Cooperativo. Al año siguiente, año 2006, en Sunchales efectivamente firmamos con todo el movimiento cooperativo, firmamos el Consenso de Sunchales. 3 o 4 meses después, en octubre, eso fue en julio, Día del Cooperativismo, en octubre, el Día del Mutualismo, cuando llevamos la ley de capitalidad para Rosario, acá está el presidente de la Federación, hicimos el Día del Mutualismo en Rosario, ahí fue el diputado, había sido promotor el diputado Giorgetti, pero después fue el diputado Rossi, el que llevó el texto de la ley,
Y el movimiento mutual en su conjunto, que estaba presente ahí en ese día, firmó también el consenso de Sunchales. Se firmó ese pacto de acción, o sea, no era más que eso, pacto de trabajar juntos, un pacto de ponernos en marcha para constituir y definir una política pública de construcción de un movimiento solidario fuerte, decidido, participando en igualdad de condiciones, y eso lo decíamos textualmente, en igualdad de condiciones con la economía pública, con la economía privada y con la economía solidaria. Decíamos 33, 33 y 33. Incluso para mí, para un peronista era, y lo recordaba en ese momento, era casi corregirlo al general Perón, que decía, hablaba del 50-50 entre trabajadores y empresarios. Pero él en su práctica también había conseguido un gigantesco desarrollo de la economía pública. Entonces nos planteábamos que un equilibrio en la sociedad es que exista y se respete la economía privada, que exista y se respete la economía pública en aquellos desarrollos estratégicos que necesita la sociedad para realmente garantizar los servicios públicos y los derechos humanos y el funcionamiento del Estado, y que había que darle a la economía solidaria el papel de garantizar una mejor distribución y equidad en la distribución de la riqueza, que lo hacía la economía privada, y una mayor eficiencia en la forma de servir los intereses del pueblo que lo hace normalmente el Estado. Y por eso decíamos, este equilibrio es el que realmente debemos aspirar como sociedad. Realmente me sentí muy orgulloso de que 2 meses después de eso, muy poco después, en Chapadmalal, se juntaran 3.000 delegados de cooperativas de trabajo, que en ese momento eran los convidados de piedra en el movimiento de la economía solidaria. Representaban 1.500 cooperativas de trabajo, 2 delegados por cooperativa, y esos 3.000 cooperativas también firmaron este consenso de Sunchales, y en menos de 3 años habían constituido 28 federaciones de cooperativas de trabajo, y al 4.º año constituyeron la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, que hoy representa todos los intereses de los cooperativistas de trabajo. Realmente cada espacio había logrado en ese proceso un marcadísimo avance en la unidad y en el trabajo en común. Posteriormente fuimos desarrollando diversos congresos federales de economía solidaria. Nos juntamos en Santa Fe, también celebramos el Día del Mutualismo en Paraná unos días después. Después nos juntamos en La Falda, algunas veces en Buenos Aires, que resulta más fácil desde el punto de vista de la infraestructura para funcionar. Y la madurez de este proceso, la madurez del propio movimiento cooperativo mutual, nos permitió trabajar juntos y descubrir que había sectores a los cuales no les llegaba el mensaje. Por eso ya ahí en el año 2008 se constituyó, en el 2007 se constituyó, y en el 2008 Alicia Kirchner le hizo llegar la matrícula a DIPRA, que acaban de nombrarse, la Cooperativa de Diarios y Periódicos del Interior del país, que ya sabíamos que teníamos por delante una disputa por las comunicaciones. ¿Por qué? Porque el movimiento cooperativo hacía 30 años que sufría la exclusión de la posibilidad, especialmente movimiento cooperativo eléctrico, sufría el bloqueo de la posibilidad de que una cooperativa de servicios públicos le brinde a sus propios asociados, que es todo el pueblo, que es toda su localidad, le brinde en sus postes y con sus cables, le brinde comunicación televisiva de cable. Durante 30 años peleó el movimiento cooperativo por eso, y peleó por todas las vías, por la vía judicial, consiguiendo sentencias de la Corte Suprema, y aún así no había logrado modificar la situación. Y ahí nos planteamos, como digo, la disputa de la comunicación como un problema de la visibilidad del movimiento cooperativo, del movimiento mutual, de la economía solidaria. Cada paso que se fue dando fue un paso en común, un paso en conjunto. Cuando nos acercamos a 2009 y 2010 tuvo aquello, acuérdense, era el ébola de aquellos años, fue la gripe A, y la gripe A hizo que hubiese tal
terror en la sociedad argentina, que no pudimos hacerlo. Llegaron a prohibirse las aglomeraciones de más de 30 personas, más de 20 personas. Aprovechamos ese tiempo para hacer y participar en el movimiento cooperativo y mutual con el Estado. Participamos en más de 180 foros, porando en el nuevo modelo normativo de la ley básica, ley federal de mutuales y cooperativas, que pondremos antes de fin de año a disposición de todos. Incorporaremos todas las propuestas que hubo hoy. Hubo algunas de ellas muy importantes. Se habló de un fondo de corresponsabilidad, es muy importante, hay que ver si lo podemos incorporar en la ley. Se habló de diferenciar en el tema salud, se habló de una serie de puntos, se habló del tema de crear un fondo, está en marcha también, se está trabajando mucho, crear un fondo de garantía de los depósitos y de las inversiones financieras. Bueno, todo esto lo vamos a poner, vamos a tratar de incorporarlo a la ley, y después una vez que esté lo más terminada la ley en el sentido formal, para no cometer errores de que un artículo se contradiga con otro más adelante, vamos a poner a disposición de todo el movimiento. La idea es que lo discutamos durante todo el verano, que en marzo lo presentemos al Congreso, aprovechando nuestra red de parlamentarios federales, de parlamentarios cooperativistas y mutualistas, y que con eso nos propongamos realmente tener en el año que viene, la idea sería que se apruebe el día esto ya sería ideal, que el día del cooperativismo se apruebe la ley en las dos cámaras, y que el día del mutualismo podamos juntarnos acá y que nos la ratifique la presidenta, y que se promulgue una nueva ley que contemple estos 10 años de construcción conjunta. Hemos trabajado, y agradezco muchísimo todo este esfuerzo que hemos hecho todos, que han hecho el movimiento, de llegar todos juntos y de incorporar, respetar cada identidad, respetar cada manera de pensar, a ser plurales, amplios, tolerantes, como para que este larguísimo proceso nos haya traído a estas realidades, a la unidad, a la construcción, a la presencia en América, en Indoamérica, a la presencia en la alianza cooperativa. Necesitamos ahora que el movimiento mutual también aumente su unidad y su presencia internacional. Bueno, esto es un poco las reflexiones que se me daban de esto, y realmente, como digo, agradecidos por todo el esfuerzo que ha hecho el movimiento. Y bueno, cuídense en la vuelta, que llueve y hay peligro en la ruta. Muchas gracias. A propósito de la vuelta, yo sé que están ajustados con el tiempo. Arriba va a ser el lunch, y que ya los colectivos